Enseñanza bíblica es un tiempo muy especial para profundizar un poco más en la escritura, para profundizar un poco más en la palabra del Señor, para poder detenernos en ciertas cosas y ahondar en algunas verdades de la palabra del Señor, en algunas verdades de la escritura. Y llevamos unas cuantas semanas intentando estudiar la epístola primera de Pedro y ha sido una gran bendición porque nos ha permitido ir entendiendo el pensamiento doctrinal del apóstol Pedro, nos ha permitido ir entendiendo el pensamiento espiritual del apóstol Pedro y también nos va a ir permitiendo entender un poco más a fondo el cristianismo dinámico y el cristianismo práctico. ¿Podría cerrar la puerta, por favor, Lina? Nos va ayudando a entender un poco el pensamiento cristiano, el pensamiento práctico del cristianismo. Una de las cosas que más me ha interesado, que más me ha gustado de esta epístola de Pedro, y yo creo que es una dinámica muy constante en las epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, Pedro es un apóstol muy dinámico en su manera de hablar. Es un apóstol, un escritor muy dinámico quien nos permite ver con claridad el pensamiento que tiene respecto al Evangelio, la revelación que ha recibido acerca del Evangelio, pero también nos permite ver con claridad la- el, el cristianismo práctico, la vida cristiana práctica, la vida cristiana dinámica. Así que esto es importante y quiero compartirlo con ustedes esta tarde. Quiero pedirles que inclinen un momento sus ojos, sus rostros, y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios que nos hable y que nos guíe en esta tarde de enseñanza bíblica. Señor, te damos muchísimas gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. Te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das de estar delante de tu palabra, Señor. Te damos gracias por hablarnos. Te damos gracias, Señor, por guiarnos. Te damos gracias por dirigir nuestros corazones y nuestros pensamientos hacia tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nunca llega vacía, Señor, y porque ella nos permite ser edificados y conocerte más, Señor. Tu palabra nos permite entender más de cerca quién eres tú, Señor, para nosotros. Nos permite entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra, Señor, revela la realidad de nuestro corazón, Señor, para conocerte, para verte a ti y para servirte a ti. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por hablar a nuestras vidas. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Así que, dicho esto, hermanos, quiero pedirles que ustedes me regalen su atención en esta hora de enseñanza, porque creo que vamos a mirar un pasaje de Primera de Pedro, que estoy seguro que la mayoría de ustedes ya lo habrán leído muchísimas veces, y también estoy seguro que habrán escuchado enseñanzas acerca de este pasaje. Así que yo espero sinceramente poder aportarles algo nuevo al conocimiento que la mayoría de ustedes ya tienen acerca de este texto de las Escrituras. Vamos a detenernos hoy en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 8. Tengo la esperanza de que podamos ver los 8 versículos, los 4 versículos, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Esa es mi esperanza, que podamos abarcar los 4 versículos esta tarde. Pero si soy honesto, hermanos, creo que la palabra que tenemos para descubrir allí es tan interesante y tan profunda que tendremos que muy probablemente dividir la enseñanza de esos 4 versículos en el día de hoy y la semana siguiente. Ese pasaje tiene habla de dos cosas muy interesantes y quisiera poder hablar de esas dos cosas tan interesantes de manera independiente.
Ustedes van a darse cuenta en la medida en que avancemos en el estudio que una parte podremos verla con claridad, pero la otra parte tendremos que suspenderla allí para verla con la misma claridad la semana siguiente. Así que, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Antes de meternos en esos versículos, tenemos que decir que la primera epístola de Pedro, desde el capítulo 1 hasta desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo 25, esa primera parte de la primera epístola de Pedro es una porción en la que Pedro tiene nos presenta una revelación muy profunda acerca de lo que es el Evangelio, acerca de lo que es el Evangelio. Después del capítulo 2, Pedro comienza a hablar de cómo el Evangelio afecta la vida de las personas. Los primeros versículos, los primeros 25 versículos del capítulo 1, o todos los versículos del capítulo 1 son una revelación, una enseñanza de lo que es el Evangelio, lo que es el Evangelio. Por eso en los primeros versículos del capítulo 1, en los versículos del capítulo 1, ustedes van a encontrarse con principios que tienen que ver con el cielo, que tienen que ver con la eternidad, que tienen que ver con la resurrección de Cristo, que tienen que ver con la redención, que tienen que ver con el perdón, que tienen que ver con la gracia, que tienen que ver con la sustitución, que tienen que ver con la santificación, que tienen que ver con la purificación, que tienen que ver con el nuevo nacimiento. Fíjese usted, todas estas cosas están en los primeros versículos de esta epístola de Pablo. En los primeros 25 versículos están incluidas todas estas cosas. La regeneración, el nuevo nacimiento, la purificación, la santificación, la vida eterna, la resurrección de Cristo, el lavamiento por la palabra del Señor. Todos estos conceptos que son la base y el fundamento del Evangelio están en los primeros 25 versículos. Y esto tiene muchísimo sentido, hermanos. Y tiene sentido porque, escuche esto, ningún creyente puede tener una vida cristiana en libertad y en bendición. No puede desarrollar una vida cristiana constante, victoriosa, feliz, dinámica, si no conoce los principios fundamentales del Evangelio. Entonces Pedro no se molesta en decirnos cómo vivir la vida cristiana sin decirnos cuáles son los fundamentos más importantes del Evangelio de nuestra vida cristiana. Y esto es interesantísimo. Pedro tiene una idea clarísima del orden en que el creyente vive su vida cristiana. Y el orden es correcto, el orden es fundamental, es importantísimo. A veces queremos hacer que la gente viva la vida cristiana sin entender lo que es el Evangelio. Y es imposible. Queremos que la gente haga cosas de alguien que ha nacido de nuevo sin entender ni siquiera lo que significa ser nacido de nuevo. A veces pretendemos en la iglesia que la gente tenga hábitos cristianos y conductas y comportamientos de un cristiano sin haber entendido asuntos como la santificación, la purificación, la transformación, el perdón de los pecados y todas las cosas que tienen que ver con la verdad y el fundamento del evangelio. Esto es importantísimo. Cuando alguien viene a la iglesia, cuando alguien llega a la iglesia, llega con un montón de cosas que por supuesto tienen que ser cambiadas. Pero no somos nosotros quienes decimos a las personas, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar aquello, tienes que cambiar lo otro. Antes de decirle a la persona cuáles son los hábitos de vida de un creyente, hemos de hacer que ese creyente entienda el evangelio. Entienda lo que el evangelio produce en su corazón. Entienda cada parte importante del evangelio y los efectos de cada una de esas partes en su corazón, en su vida. Y Pedro es muy especialista en hacer esto. Entonces, los primeros 25 versículos de la primera epístola de Pedro tienen que ver con la obra del evangelio. Y a partir de ahí, Pedro nos dice cómo nosotros los creyentes respondemos efectivamente a la obra del evangelio.
a la obra del Evangelio. Lo primero no es cómo viven los creyentes. Lo primero es lo que el Evangelio hace en los creyentes y después cómo viven los creyentes. Las personas no vienen a la iglesia para adoptar un modelo de vida. Las personas vienen a la iglesia para ser transformados por el Evangelio, y al ser transformados por el Evangelio adoptamos un modelo de vida bíblico, un modelo de vida cristiano, un modelo de pensamiento cristiano. El Evangelio no nos da una lista de cosas por hacer. El Evangelio transforma nuestros corazones y luego entendemos las cosas que hemos de hacer como cristianos, lo cual se llama nuestra responsabilidad y nuestra respuesta al Evangelio. Cómo respondemos de manera natural, cómo respondemos de manera natural al Evangelio. Escuche, el Evangelio no tuerce abruptamente nuestra conducta. El Evangelio modifica desde el interior nuestro corazón para que nuestra conducta se desarrolle de manera natural, siendo redarguidos por ese Evangelio que ha venido a nuestras vidas. El Evangelio no tuerce a la fuerza el comportamiento de alguien. El Evangelio lo que hace es que transforma desde el interior, renueva desde el interior, trae vida desde el interior, y entonces el creyente adopta el modelo de vida del Evangelio porque ha habido una transformación esencial, fundamental, interna en su corazón. Amén. Eso hace el Evangelio. Entonces, los primeros versículos tienen que ver con la obra del Evangelio, lo que es el Evangelio, lo que significa el Evangelio, pero a partir del capítulo 2, es cómo respondemos al Evangelio. Entonces, para devolvernos solamente un poco, ustedes van a ver que en el versículo 1 del capítulo 2, la primera palabra que nos encontramos, ¿qué es? Desechando. Esa es la primera palabra que nos encontramos, desechando. Y aquí ya Pedro dice, bueno, pues esto es lo que el Evangelio hace en ti. Ahora esto es lo que tú tienes que hacer. Esto es lo que el Evangelio hace por ti. Ahora esta es la forma como tú respondes al Evangelio. Hasta el versículo 25, ninguna persona está preparada para responder efectivamente a la voluntad de Dios o a los mandatos de Dios si el Evangelio previamente no le ha preparado para ello. ¿Sí? Entonces, cuando Pedro presenta las verdades del Evangelio desde el versículo 1 hasta el versículo 25, es lo que el Evangelio hace en nosotros, y por lo tanto nos prepara para responder positivamente al Evangelio. ¿Sí? Escuche esto. No podemos responder al Evangelio positivamente si el Evangelio no nos ha transformado. ¿Sí? Cuando intentamos que una persona responda positivamente al Evangelio sin ser transformado por el Evangelio, le estamos convirtiendo en un religioso. Le estamos convirtiendo en un legalista, es decir, alguien que sigue normas sin ser transformado. Por eso por eso Pedro primero presenta lo que es el Evangelio y luego nos pone en el punto de responder a esa obra del Evangelio. Y comienza de la siguiente forma, capítulo 2, versículo 1, desechando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desechar. No podemos detenernos aquí porque fue lo que vimos la semana pasada, pero lo primero que hacemos es desechar. Es decir, ahora estamos preparados, antes no, pero ahora sí. Ahora estamos preparados para decirle no a las cosas que no convienen a un creyente. Antes de que el Evangelio nos transforme, no estamos preparados. Pero después de que el Evangelio viene a nuestras vidas, capítulo 2, versículo 1, a partir de ahí ya estamos ¿qué? Preparados para desechar lo que no viene de Dios, para desechar lo que destruye la vida de las personas, para desechar lo que no es la voluntad de Dios. Estamos preparados para eso. Entonces Pedro, por lo tanto, es consistente, es consciente, él sabe lo que está diciendo, él sabe por qué lo está diciendo, y entonces se detiene y dice, a partir de este momento, habiendo entendido el Evangelio, es el momento de desechar. ¿Sí? Entonces significa ser capaces de
cuando algo viene a nosotros que no es de Dios, ser capaces de decir, no, esto no viene de Dios, no lo quiero. Esto no viene de Dios, no es para mí. ¿Sí? Pedro nos pone ahí. En la segunda posición de responsabilidad, la segunda posición de responsabilidad está en el versículo 2. Es la capacidad que el Evangelio nos da de desear la leche espiritual no adulterada. ¿Mm? ¿Cuál es la tendencia natural del que no es creyente? La tendencia natural del que no es creyente es hacer resistencia a la palabra de Dios. Esa es la tendencia natural. La tendencia natural de alguien cuyo corazón no ha sido afectado por el Evangelio, su tendencia natural es hacer resistencia a la palabra de Dios. Ahora Pedro dice, ustedes ya han sido afectados por el Evangelio. Ahora la siguiente responsabilidad es desear como niños la leche espiritual no adulterada. Buscar profunda e intencionalmente, como si fuese lo único que deseáramos en la vida, la palabra de Dios. Desear la palabra de Dios como lo único que tenemos para vivir, como lo único que necesitamos para vivir, como lo único que es suficiente para vivir. Desear la palabra de Dios en ese sentido. El que no es creyente no está preparado para eso. Usted no puede decirle a una persona que se encuentra por la calle, que nunca ha conocido el Evangelio, usted no puede decirle, oye, tienes que desear la palabra de Dios como lo único y más importante de tu vida. Te va a decir que estás loco. Porque su corazón no está preparado para eso. ¿Mm? Entonces el Evangelio, cuando una persona es afectada por el Evangelio, yo tengo que llevarle esa leche espiritual, esa palabra de Dios, para que esa palabra de Dios vaya obrando en su corazón hasta que el Evangelio le transforme. Cuando el Evangelio le transforma, cuando el Evangelio llega a su vida, entonces entra en un estado de responsabilidad como nuestro y ahora debe desear esa leche espiritual como lo más importante, como lo más necesario, como lo único suficiente para él, la leche espiritual. ¿Mm? Y luego viene una tercera parte de nuestra respuesta a la obra del Evangelio en nuestras vidas. Esto me ha llamado muchísimo la atención, hermanos. Me ha llamado muchísimo la atención. Y me ha llamado mucho la atención porque el Evangelio es una vida dinámica. ¿Sí? El Evangelio es una vida en la que el ser humano, la persona, responde a lo que Dios está haciendo a su vida. Responde a lo que Dios está haciendo en su vida. Respondemos a lo que Dios está haciendo en nosotros. Y respondemos activa y dinámica y conscientemente. Respondemos activa, dinámica y conscientemente. ¿Mm? Y Pedro es claro, y me gusta cómo Pedro va enumerando de manera sistemática la forma en que los creyentes responden a la obra del Evangelio en sus vidas. Desecha, ahora ya puedes, lo que no viene de Dios. Busca la leche espiritual no adulterada. Versículo 4, acercaos a Él. Fíjese en esto. Acercaos a Él. Versículo 4. Y aquí, entonces, a partir de aquí empezamos con esto tan interesante. Acercaos a Él. Y tenemos que detenernos un momento ahí, en ese punto. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí viene una cosa que es paradójica. ¿Sí? Viene un asunto que es paradójico, una paradoja muy interesante. Uh, Algunos de ustedes quizás habrán escuchado decir, yo lo he escuchado, quizás usted también lo ha escuchado. Hemos escuchado decir, pero ¿para qué hemos de buscar a Dios si Él está en nosotros? ¿Cómo voy a buscar a alguien que está en mí? ¿Mm? Porque, escuchar esto, uno de los principios más importantes del Evangelio es que Jesús viene ¿a dónde? A nuestros corazones y nos habita. Y nos habita. Sin embargo, y a pesar de eso, usted y yo vamos a encontrar múltiples referencias en la Biblia
desde el principio hasta el final, vamos a encontrar múltiples referencias en las que la Escritura nos llama constantemente a venir a Él. ¿Sí? Nos llama constantemente a vivir a Él, a venir a Él, a buscarle a Él, a estar con Él, como si Él no estuviera con nosotros. ¿Mm? Esto es lo que se llama una paradoja. Y es porque, ¿cómo es posible que tengamos que buscar a alguien que está en nosotros? Lo que pasa es que esto es un llamado a una vida de relación dinámica. Es decir, Él habita en mí, pero me llama a relacionarme con Él. ¿Mm? Él habita en mí, pero no quiere solo habitar en mí. Me llama a construir y desarrollar una vida de relación con Él. ¿Por qué muchos creyentes, después de conocer el Evangelio y de ser impactados por el Evangelio en sus vidas y recibir la obra del Evangelio en sus vidas, por qué con el tiempo sus vidas espirituales y su vida creyente decrece, su vida cristiana decrece? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué mengua? Porque no trabajan dinámicamente en la construcción junto con el Señor, en la construcción junto con el Señor de una relación con Él. ¿Sí? No trabajan en una relación con Él. Entonces Pedro dice, la obra del Evangelio hace un milagro en nuestros corazones. El milagro de que seamos convertidos en templos del Espíritu Santo, en templos del Señor. Ahora, nuestra responsabilidad es venir a Él cada día, es acercarnos a Él cada día, es buscarle cada día, es construir una relación dinámica con Él, es cultivar una relación con Él todos los días, acercándonos a Él. Y esto es importantísimo. Esto es importante, hermanos. Y es más importante aún por lo que sigue después en el pasaje. Pero no quiero ir más lejos sin detenernos un poco en pensar, a pensar en esto. No quiero ir más lejos sin detenernos un poco a pensar en esto. Pensemos, hermanos. El Evangelio hace una obra importantísima en nuestros corazones. Una obra preciosa en nuestras vidas. Pero Pedro dice que hecha esa obra en nosotros, hemos nosotros de hacer nuestra responsabilidad. No hay vida cristiana sin responsabilidad del cristiano. No hay vida cristiana sin un cristiano que haga las cosas que ha sido llamado a hacer para cultivar esa relación. Es decir, Dios ha construido un tabernáculo en medio del desierto. Dios está allí. Y aún así, cada día el pueblo de Israel debía venir a Dios, un Dios que estaba allí, debía venir a Dios para buscarle a Él. Quiero decirles algo. El apóstol Pedro a mí me encanta porque, escuchar esto, la primera epístola de Pedro tiene 5 capítulos. Y en medio de los 5 capítulos, Pedro hace aproximadamente 19 referencias al Antiguo Testamento. Esto quiere decir que hace casi 4 o 5 referencias al Antiguo Testamento por capítulo. Pedro tiene en su mente muy conscientemente la idea de cómo es la vida dinámica de Dios y su pueblo. Pedro es muy consciente de ello. Pedro, casi cada cosa que dice en su primera epístola, Pedro está tomando referencias del Antiguo Testamento. El día que ustedes lean la primera epístola de Pedro y la lean detalladamente, se van a dar cuenta de esto. Pero Pedro hace casi 19 referencias explícitas, sin contar las implícitas. 19 referencias explícitas, lo cual quiere decir que cada cosa que Pedro está diciendo del Evangelio, que cada cosa que Pedro está diciendo de la relación de los creyentes con Dios, tiene una referencia tomada del Antiguo Testamento, lo cual nos pone en la siguiente posición. Dios habita en medio de su pueblo. Eso es un hecho. Pero aún
aunque Dios habita en medio de su pueblo, también es un hecho que el pueblo debía venir a buscar a Dios. No era suficiente con saber que Dios habita en el tabernáculo. Cada día el pueblo debía venir con sus sacrificios y sus ofrendas a Dios. No era suficiente con saber que la nube estaba allí y que la columna de fuego estaba allí. No era suficiente. Había que acercarse hasta allí. No era suficiente con saber que en el tabernáculo estaba la presencia de Dios y mirar esa presencia y saberlo desde lejos y verlo desde lejos. No era suficiente. Nadie, ni siquiera Moisés, ni ningún sacerdote, ni Aarón, ni ninguna persona del pueblo de Israel podía conformarse con decir lo siguiente: yo sé que Dios está entre nosotros. Voy a quedarme aquí en mi casa tranquilo, no tengo que ir a ningún sitio, porque ¿para qué voy a ir a ningún lugar? Si Dios está allí en el tabernáculo, Él cuida de nosotros, nos ha dado un montón de promesas. Sabemos que al final y al cabo vamos a ir a la tierra prometida. Sabemos que definitivamente iremos a la tierra prometida. Para eso tenemos a Moisés. Allí está Moisés y están los sacerdotes. No hay ninguna necesidad de que vayamos al tabernáculo. Es la presencia de Dios. Puedo ver la columna desde lejos. Puedo ver la nube desde lejos. Puedo ver el sacrificio desde lejos. No. Había que acercarse al tabernáculo. La vida dinámica entre Dios y el pueblo no consistía en saber que Dios estaba, consistía en saber que Dios estaba y acercarse a Él. Así se resuelve la paradoja. La paradoja se resuelve sabiendo que Dios está y que aún sabiendo que Él está, hay que acercarse a Él. Es interesantísimo. Es interesantísimo. Porque la paradoja de ¿para qué buscar a un Dios que está en mí? Se resuelve entendiendo que no basta con saber que está en mí, que es necesario buscarle aunque esté en mí, que es necesario acercarme a Él aunque esté en mí, aunque me habite. Si algún día alguien le pregunta a usted, pero ¿para qué buscas a un Dios que habita en ti? Tú tendrás que decir lo siguiente: porque no es suficiente con saber que está en mí. No es suficiente con el hecho de que esté en mí. Debo buscarle para construir una relación de servicio, para construir una relación de amor, para construir una relación de vida con Él, para construir una relación con el Señor. Eso es importantísimo. ¿Cuál es el principio de nuestra desgracia como creyentes? El principio de nuestra desgracia como creyentes es conformarnos con saber que Él está. Es conformarnos con saber que Él está. ¿Sí? Entonces nos levantamos y decimos, bueno, me voy al trabajo y tomado de la mano de Dios porque Dios está conmigo. Me voy a la universidad tomado de la mano de Dios porque Dios está conmigo. No es suficiente la certeza de que Él está. Pedro dice, el Evangelio nos ha transformado. Ahora nuestra responsabilidad es acercarnos a Él. Acercándoos a Él. Este acercándoos a Él es un imperativo. Es decir, es un mandato. No es una sugerencia apostólica. No es una idea apostólica. Es la visión de un apóstol que entiende cómo funcionan las cosas con Dios desde toda la vida. Él sabe cómo era la relación entre el pueblo de Israel y Dios, cómo debía ser. Él sabe cómo debía ser, porque Él lo conoce. Y ahora nos lo dice a nosotros imperativamente, nos dice, ah, no basta con saber que el Evangelio nos ha transformado, ahora, y que ese Evangelio nos ha llenado de Él, es necesario buscarle, acercándoos a Él. ¿Mm? Acercándoos a Él. Y ya luego Pedro entra en una dinámica interesantísima en el mensaje. Y aquí, hermanos, es importante poder mirar esto con pinzas, poder mirarlo con pinzas y quirúrgicamente para hacernos para poder entender y traer a nosotros una realidad preciosa acerca de esto. Acercándoos a Él, y fíjese usted cómo Pedro describe a quien él llama Él. ¿Cómo le llama? Acercaos a Él, piedra viva.
Él le llama piedra viva. Y eso tiene algunos asuntos muy interesantes. Lo primero, piedra viva, piedra tiene que ver con fundamento. ¿Sí? Piedra tiene que ver con fundamento. Y aquí eh, pareciera como que es un concepto nuevo. Como que es un concepto nuevo inclusive para los judíos. Pero no es un concepto nuevo. Ya en un momento vamos a ver que eso de que Pedro se refiera a Jesús como piedra viva no era un concepto nuevo, porque recuerden que les he dicho, Pedro utiliza 19 referencias del Antiguo Testamento para hablar del Evangelio, para hablar de Cristo y para hablar de la iglesia. Y dentro de esas 19 referencias, Pedro utiliza la de piedra y se refiere a Jesús como piedra viva. Luego vamos a mirar. Pero es importante que ustedes sepan, hermanos, es importante que sepan que Pedro no se está inventando ese concepto. Pedro toma ese concepto de los profetas. Pedro toma el concepto de piedra, lo toma de los profetas, y Pedro entiende, luego lo vamos a ver un poco más adelante, Pedro entiende que Jesús es esa piedra y que la razón por la que nos acercamos a Él, la razón por la que nos acercamos a Él no es simplemente para tener una experiencia espiritual. Y aquí quiero detenerme un segundo. Aquí quiero detenerme un segundo. Usted debe buscar al Señor. Usted debe buscar al Señor y la pregunta es ¿por qué? Le decimos a los creyentes, usted debe buscar al Señor. Busque al Señor todos los días y la pregunta es ¿por qué? Y la mayoría de la gente naufraga en esta respuesta. ¿Sí? ¿Por qué buscar? ¿Por qué acercarme a Él? Entonces, debo acercarme a Él porque quiero sentir algo. Debo acercarme a Él porque quiero que Él haga algo, porque quiero sentir algo. Pedro va más allá. Pedro no habla de una experiencia. Pedro habla de vida. Pedro habla de algo que sostiene al creyente. ¿Sí? Y fíjese en esto. Acercaos a Él, piedra viva. Él es la piedra. Y piedra, luego lo vamos a ver en el resto del texto, la piedra tiene que ver con fundamento. La piedra tiene que ver con algo que sostiene una construcción. La piedra tiene que ver con el fundamento sobre el que se edifica un edificio muy grande y muy importante. Entonces nos acercamos a Él, aunque habita en nuestros corazones, nos acercamos cada día a Él, a buscarle, nos acercamos cada día a Él a buscarle, porque es la única manera en que todo lo que ha sido puesto en nosotros por el Evangelio no decrece, sino que sigue creciendo. Escuchar esto, nos acercamos a Él no para sentir, sino para ser sostenidos. Nos acercamos a Él no para tener una experiencia, sino para ser fortalecidos. Nos acercamos a Él porque Él es quien es, no por algo en concreto que yo necesito. Nos acercamos a Él porque todo lo que Él es tiene el poder para sostener todo lo que yo necesito. Tiene el poder para sostener todo lo que yo necesito. ¿Cuál es el origen de nuestro desastre como creyentes cuando nuestra vida cristiana se convierte en un desastre? Cuando abandonamos la continuidad en nuestra búsqueda de la roca viva, de la piedra viva. El creyente no necesita siempre una experiencia espiritual. El creyente necesita estar sostenido por la roca. Estar parado en la roca. Pastor, ¿cómo puedo hacer para permanecer en mi vida cristiana? Tienes que estar parado sobre la roca firme, sobre la roca firme. Y la única manera de estar parado sobre la roca firme es buscarle. Buscarle, es estar con Él, es estar con Él. Y vamos a ver un poco más. Entonces, la piedra tiene que ver con fundamento. Nos acercamos a Él porque Él es nuestro fundamento. Sin este fundamento naufragamos. Sin ese fundamento fracasamos. Sin ese fundamento no avanzamos. Sin ese fundamento no crecemos. ¿Por qué le buscamos? Le buscamos porque es nuestro fundamento. ¿Por qué venimos a la iglesia, hermanos?
no encontramos siempre una respuesta satisfactoria a esa pregunta. No encontramos siempre una respuesta satisfactoria a esa pregunta. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos juntamos para orar, para buscarle, para adorarle, para escucharle en la palabra, en la enseñanza? ¿Por qué venimos? ¿Por qué hacemos eso que hacemos? Eso tiene una razón de ser. Porque, hermanos, es la única manera de ser sostenidos y seguir creciendo en el evangelio que nos ha transformado. ¿Mm? Nuestras reuniones de iglesia tienen que tener un propósito más grande, más amplio y más significativo que simplemente venir y sentir una cosa bonita. La razón por la que nos congregamos tiene que ser más grande y más elevada que sentir algo bonito. Es ser sostenidos como iglesia. Es la familia de la fe apoyándose en la roca para poder seguir adelante. Es poder encontrar firmeza donde sostenernos para seguir adelante. Por eso cada cosa que hacemos en la iglesia tiene que tener ese propósito. Cuando le adoramos como iglesia, estamos buscando, invocando su nombre. Cuando enseñamos la palabra, tiene que ser una palabra que ayude a la gente a permanecer en él. Tiene que ser una palabra que tenga que ver con él. Tiene que ser una palabra que nos lleve a él. La palabra siempre nos tiene que llevar a Cristo, porque toda la Biblia nos lleva a Cristo. Si la palabra no nos lleva a Cristo, los creyentes no están escuchando un mensaje que les ayude a estar sostenidos. Entonces Pedro dijo, acercaos, me encanta el plural, acercaos todos. Juntos o separados, pero todos. Juntos y separados, pero todos. Acercaos a Él, porque Él es la piedra, el fundamento. Todo lo que hacemos, cada cosa que hacemos, la razón por la que nos acercamos no es porque Él esté lejos, es porque está dentro de nosotros y queremos una relación dinámica con Él que nos sostenga para seguir creciendo. Fíjese usted, que nos sostenga para seguir creciendo. Luego dice, ¿piedra qué? Piedra viva. La expresión de piedra viva, viva, tiene que ver con todo lo que es Jesús. Tiene que ver con todo lo que es Jesús. Jesús, escuche, Jesús, en Jesús está la representación no es una palabra correcta. Jesús es la vida en sí misma. Jesús es la vida de sí misma. Él es el origen de la vida. Él es la vida. ¿Sí? Él es la vida. Él es la vida por todo lo que Él es, porque Él es Dios. Él es la fuente de todas las cosas. Él es el origen y el principio de todas las cosas. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? Y yo soy la vida. ¿Sí? Y la única manera de permanecer vivos, la única manera de permanecer vivos y vivir un cristianismo en vida, un cristianismo con vida, es estar sostenido sobre la roca que es que está viva. Es todo lo que Jesús es. Escuche, piensen esto. Piensen esto. Cualquier sistema religioso del mundo está sostenido sobre una declaración. Está sostenido sobre llamémosle un credo. El cristianismo está sostenido sobre la vida de Jesús. El cristianismo no depende de una declaración. El cristianismo depende de una persona que es eterna. El cristianismo no está sujetado en una frase. Está sujetado en una roca que está viva. Y está viva porque esa roca es Cristo mismo. Él sostiene todas las cosas. Pablo dice, Él sostiene todas las cosas. Juan dice, capítulo 1 de su evangelio, todas las cosas por Él subsisten. Todas las cosas subsisten por Él. Él es la roca. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces nuestra fe
¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué somos cristianos? Hmm, por Cristo. Por Cristo. Pero ¿por qué sigues adelante entonces? Por Cristo. ¿Por qué no desmayas? Por Cristo. ¿Por qué eres como eres? Por Cristo. ¿Por qué piensas como piensas? Por Cristo. ¿Por qué haces lo que haces? Por Cristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos por todo lo que Cristo es. Por todo lo que Cristo es. Entonces Pedro sabe lo que está diciendo. Pedro sabe que el Evangelio, la obra del Evangelio nos transforma. Pero Pedro sabe que la única forma de seguir adelante, de seguir avanzando en eso que Él ha empezado en nosotros, la única forma es acercándonos cada día a la roca que está viva, Cristo, a la roca que está viva. Él es diferente a cualquier otro fundamento de cualquier religión del mundo, porque cualquier religión del mundo está construida en las frases y los pensamientos de alguien. El cristianismo no está construido en ninguna frase, está construido sobre alguien, que es Cristo. ¿Mm? ¿Mm? Eso es importantísimo. En el versículo 6, hablando de la roca viva, en el versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la que, la principal piedra del ángulo. Y en el versículo 1, en el versículo 4 dice que esa piedra es, versículo 4 al final dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sí? Esa piedra es, escuche esto, la piedra más importante y es la piedra escogida por Dios. Es la piedra principal y es la piedra escogida por Dios. Es decir, todo lo que creemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo el fundamento de nuestra fe está puesta en esa piedra. Y esa piedra es la piedra más importante porque es la piedra escogida por Dios. Es la piedra escogida por Dios. Es decir, Dios ha dicho que el fundamento de nuestra fe no es el pastor de la iglesia, no es el nombre de la iglesia, no es el tamaño de la iglesia, no es el credo de la iglesia. El fundamento de nuestra fe ha sido escogido por Dios mismo y es Cristo Jesús, su Hijo. ¿Mm? Él es el fundamento, Él es la piedra angular. No sé si recuerdan ustedes, quizás ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero la piedra angular una piedra ubicada de una manera especial en una construcción que si se movía esa piedra todo se caía. Y estaba tallada de tal forma y puesta de tal manera que era capaz de sostener todo el edificio. Era escogida de una manera muy especial, era labrada de una manera especial, era diseñada de una manera especial, puesta en un lugar especial para que sostuviera todo el edificio. Él es la piedra escogida. Él es la piedra escogida. Es la única piedra que tiene la autoridad de sostener el edificio. Es la única piedra que tiene la autoridad de sostener el edificio. Cuando la iglesia está construida sobre el carácter de un líder, esa iglesia no tiene ninguna autoridad. Cuando la iglesia está construida sobre actividades y proyectos, esa iglesia no tiene ninguna autoridad. ¿Por qué va una persona a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que plantamos una iglesia? Plantamos una iglesia para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea conocido y para que Él sea el fundamento, para que Él sea lo que sostiene la vida de cada persona. ¿Mm?
para que Él sostenga la vida de cada persona. Hay cosas que no pueden ser el fundamento. No puede ser el fundamento un gran líder. El carisma de un hombre no puede ser el fundamento de la iglesia. No puede ser el fundamento de la iglesia los proyectos de la iglesia. No puede ser el fundamento de la iglesia la dinámica misma de la iglesia. No puede ser el fundamento de la iglesia los recursos de la iglesia. El único fundamento escogido por Dios para la iglesia es Cristo mismo. Él es el fundamento. ¿Mm? Él es el fundamento. Y usted dirá, pastor, es que esto se da por hecho. No, hermanos, no se da por hecho. Porque hay cientos de lugares en el mundo donde ya Cristo no es predicado. Hay cientos de lugares en el mundo donde hay un rótulo con nombre de una iglesia, iglesia cristiana tal, pero de cristiano solo tiene el rótulo porque el mensaje más importante de esa iglesia ya no es el evangelio y Cristo. Ahora se habla y se predica de otras cosas y ponen como fundamento otros asuntos. Esta generación está cambiando el fundamento y está poniendo intentando poner como piedra angular el dinero. Está intentando poner como piedra angular el renombre de una persona. Hay personas que van a una iglesia porque el pastor X es X o Y persona. Porque tienen la esperanza en lo que la oración de X o Y persona puede hacer por él. Hay iglesias que están siendo construidas que ponen como fundamento el despertar de las emociones. Entonces la gente va por lo que espera sentir en determinado lugar. Y entonces la frase más común es: yo voy porque me gusta lo que siento allí. Y ese es el fundamento que se ha construido sobre esa iglesia. Y entonces yo he escuchado frases como esta donde lo que queremos es construir una atmósfera donde la gente sienta algo y se quiera quedar en la iglesia. Y ese es el fundamento que se está poniendo. Entonces, cuando alguien dice, pastor, es que damos por hecho que Cristo es el fundamento. No, damos por hecho no. No podemos dar por hecho algo que en muchos lugares no está sucediendo. No está sucediendo. Porque estamos poniendo como fundamento, como dice Pablo, el Dios del vientre. Estamos poniendo como fundamento el dinero. Estamos poniendo como fundamento proveer a la gente experiencias. Y hemos convertido la iglesia como en un lugar, como en una empresa en la que decimos, mire, una empresa, llámese como se llame, tiene este vocabulario. Vamos a crear una experiencia de compra para la gente. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Usted por ejemplo, va a las tiendas de Inditex, al Zara, por ejemplo, y ellos tienen una estrategia para que usted tenga una experiencia de compra. Y desde que usted entra al Zara o al Stradivarius, usted ya siente el olor a Stradivarius. ¿A que sí? Hay un olor particular en esas tiendas. Y está diseñado los colores, las exposiciones, la gente vestida de una forma. Cuando llevan un currículo, lo primero que miran es la foto, porque no van a poner un dependiente cualquiera. Tiene que tener un estándar X físicamente y visualmente para que provoque una experiencia de compra en la gente, ¿sí? Y ese es el fundamento sobre el que se construye esas empresas. Y en la iglesia intentamos construir fundamentos iguales. Queremos que la gente tenga una experiencia de asistencia a la iglesia. Construimos una atmósfera basada en un montón de cosas que desplazan el evangelio. Y no digamos esto, no digamos aquello, no digamos lo otro, porque puede molestar. Entonces, cuando excluimos a Cristo del mensaje central cada semana, cada día de enseñanza, estamos reemplazando el fundamento. Pero Pedro es claro, enfático y preciso cuando dice: Cristo es la piedra escogida. Si Cristo es la piedra escogida, nosotros hemos de edificar sobre eso que ha sido escogido. Y hemos de trabajar sobre eso
que ha sido escogido. Hemos de buscar eso que ha sido escogido. Amén. Y tenemos que estar allí, hermanos, y que nada en el mundo nos saque de allí. Yo lo he dicho algunas veces, hermanos, y no tengo temor a volverlo a repetir. Hay un montón de creyentes en el mundo que jamás han entendido lo que significa el evangelio. Pregúntele a muchos cristianos en el mundo, y muchos cristianos promedio del mundo no saben lo que significa la redención. No saben lo que significa la justificación en sus vidas. No son capaces de definirlo ni por experiencia propia, ni por definición etimológica o de término. Porque nunca se los han enseñado. Nunca les han mostrado lo que significa la cruz. Punto por punto. Punto por punto. Pedro se encarga de eso, y los primeros 25 versículos de su epístola no hablan de otra cosa. Porque Él es el fundamento escogido. Amén. Él es el fundamento escogido. Luego hay un par de cosas muy interesantes. A partir del versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7, para vosotros pues, bueno, vamos a versículo 6 y versículo 1. El versículo 6 y el versículo 1 habla dos cosas muy interesantes. Versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El versículo 1 dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hay dos verdades aquí muy interesantes en cuanto a la piedra escogida. Hay dos verdades muy interesantes en cuanto a la piedra escogida. Número uno, Pedro dice que la piedra será ¿qué? Desechada. Aunque es escogida por Dios, será desechada por los hombres. Será desechada. Pero dice que para los que creyeren en él no serán avergonzadas. No serán avergonzados. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Unos la desecharán, pero para los que creyeren, fíjese lo que Pedro dice. Versículo 7. Para vosotros pues, los que creéis, Él es ¿qué? Él es precioso. Escuche esto. Muchos la desecharán, pero para los que creen, Él es precioso. Y escuche esto con atención. Esto de precioso a mí me gusta mucho. Y es una palabra, hermanos, que Pedro le encanta repetir. La repite en esta epístola como 3 o 4 veces, y luego la repite también en su segunda epístola, refiriéndose a la sangre preciosa de Cristo. Es un adjetivo muy utilizado por Pedro, pero habla de la piedra de Cristo como precioso. Fíjese, algunos le desecharán, versículo 1, pero para los creyentes Él es preciosa. Pero fíjense el versículo 1. Quiero que mire con atención el versículo 1. Acercaos a él, piedra viva. Perdón, el versículo 4, gracias. El versículo 4, sí. Acercaos a él, piedra viva, desechada ¿qué? Ciertamente por los hombres, pero ¿cómo es para Dios? Escogida y ¿qué? Y preciosa. Escogida y preciosa. Así es como Dios ve a la roca viva, a Cristo, como la piedra escogida y la más valiosa, la de más alto valor, la piedra sublime, la piedra más elevada. ¿Cómo han de verla los que creen? Igual. Igual. Porque los que creen, versículo 6, versículo 7, para vosotros pues lo que creéis, Él es ¿qué? Pedro da por sentado que nosotros vemos la roca viva
de la misma forma como la ve el Padre. Es verdad. Mm. Pedro da por sentado que el valor que el Padre le da a la roca viva es el mismo valor que le damos los creyentes. No sé, hermanos. Aquí tenemos que pararnos un segundo. Porque Pedro da por hecho que Él es precioso para los que creen. Porque el Padre le ve escogido y precioso. Pero hermanos, aquí tenemos que hacer un inciso, un paréntesis, un algo. Porque pienso que no siempre es tal cual. Porque pienso, hermanos, que en nuestro orden de prioridades de la vida, nuestra vida no siempre refleja la preciosidad de esa piedra en nuestras vidas. Porque lo que es precioso para alguien, tiene un valor reflejado en todo lo que hacemos. El que cree debe mirar a Cristo como algo precioso en su vida. Y esta palabra precioso, hermanos, es muy interesante porque no tiene que ver con una belleza superficial en sí misma, reflejada simplemente en el objeto como tal, sino en la forma en que yo lo veo. Jesús es precioso, lo sé. Él es precioso, lo está diciendo Pedro. Él en sí mismo es precioso. David habla mesiánicamente de Jesús diciendo: la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Así proféticamente habla David acerca de Jesús. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Así veía proféticamente David a Jesús. David y Pedro habla de Jesús como precioso. Él es precioso. Y Él en sí mismo es precioso y lo sabemos. Él en sí mismo lo es. La pregunta es si lo es para nosotros. Porque lo que es precioso es atesorable. Lo que es precioso es cultivable. Lo que es precioso ocupa un lugar de eminencia muy alto en nuestras vidas, un lugar preeminente muy alto en nuestras vidas. Lo que Pedro nos está intentando decir es que hemos de acercarnos al Señor como la roca que es el fundamento, como la roca que es escogida, pero además de eso, hemos de acercarnos a Él como algo que para nosotros es precioso. Y esto ha de remover nuestras entrañas en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque las cosas altamente preciosas no ocupan un lugar en el montón de las otras cosas. Las cosas altamente preciosas ocupan un lugar preeminente, el lugar donde se guardan los tesoros más valiosos. Pero no es así como muchos creyentes ven a Jesús. Porque para muchos creyentes lo más precioso es sí mismos, ellos mismos. Entonces no van a Jesús porque Él es precioso. Van a Jesús porque ellos son preciosos y necesitan a Jesús para que les ayude en algo, para que les adorne en algo, para que les resuelva algo. No corren a Jesús, no se acercan a Jesús por lo que Él es, sino simplemente por todo lo que necesitamos. Pero fíjese en la descripción tan gloriosa de Pedro: acercaos a Él, piedra viva, escogida y preciosa para Dios. Piedra viva, escogida y preciosa para Dios. Pero luego el versículo 7 dice que para los que creen también ha de ser precioso
de la misma manera que lo es para Dios. Nunca valoraremos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Nunca viviremos en función de la presencia de Cristo. Nunca viviremos en función de sostenernos en la presencia de Cristo hasta que no logre Cristo ser absolutamente precioso en nosotros. Es decir, de altísimo valor para nuestros corazones. De altísimo valor para nuestros corazones. Hermanos, seamos honestos, seamos honestos. Estamos demasiadamente enfocados en todo lo que necesitamos. Estamos demasiadamente centrados en las cosas preciosas para nosotros. Vivir bien, nuestros hijos, el trabajo. Hermanos, hay gente que vive para lo que es precioso para él. Entonces, cuando sus hijos son lo más precioso, todo lo que hacen y viven es para sus hijos. Cuando su profesión es lo más precioso, todo lo que hacen lo hacen para sus hijos. Nada importa. No tienen nada más para Dios porque no hay nada que sea tan importante como eso para ellos. Sus hijos, el trabajo, su profesión, sus deudas, sus sueños, sus proyectos. Eso es lo que es precioso para ellos. Pero Pedro dice, para el creyente, es decir, para vosotros, Él es precioso. Y la pregunta es si en nuestros tiempos, en nuestros días, eso es absolutamente verdadero, aplicable. La pregunta es esa. Es lo que tenemos que irnos preguntando este día de aquí. Es que es lo que tenemos que salir de aquí, irnos a nuestras casas y preguntándonos, Señor, eres precioso para mí. Yo necesito saberlo. Necesito saber si hay algo que tenga más valor en mi vida que tú mismo. El domingo estábamos hablando de un tema. Les prometo, hermanos, llevo toda la semana pensando en ello. Llevo toda la semana preguntándome, Señor, ¿estás haciendo tu propósito en mí? Estoy dejando que hagas tu propósito en mí, porque eso es lo que estábamos viendo. Y a lo mejor la mayoría o algunos de ustedes no saben exactamente lo que estoy diciendo porque no tienen el contexto de la enseñanza del domingo. Pero llevo toda la semana, todos los días preguntándome, Señor, estoy estorbando tu propósito en mí. Estoy impidiendo que hagas en mí lo que has planeado hacer desde la eternidad. Entonces hoy tengo que ir preguntándome de aquí, hoy tengo que salir de aquí preguntándome si Él es precioso para mí como lo es para Él. Si la roca viva que ha sido escogida y es preciosa para Dios, es también preciosa para mí como lo era para los creyentes a los que Pedro escribía. Porque esto, hermanos, este pensamiento me quita del centro. Este pensamiento quita mi ego del centro. Me quita del centro y pone en el centro a Cristo. Este pensamiento hace que revalúe, que me replantee las cosas valiosas de mi vida y que me haga pensar en qué lugar se encuentra Él en mí. Si está en un lugar de eminencia donde Él es lo más precioso para mí, o si hay cosas más preciosas que Él en mi vida, y las razones por las que le busco, las razones por las que me acerco a Él, como empieza el versículo 4, son equivocadas, erróneas, humanas, mundanas, carnales. Mm. Entonces, les dije que intentaría terminar los 4 versículos hoy, pero es que yo creo que no hemos podido. Quiero agradecerles por venir a escuchar esta enseñanza y pedirles que nos vayamos a casa preguntándonos si Él es para mí la roca viva en la que sostengo mi fe, si me acerco así a Él, si Él es precioso para mi vida como lo es para Dios a semejante nivel, a ese nivel. Porque los creyentes de esa primera generación, porque los creyentes del primer siglo no estimaron su vida más que la de Cristo. Porque no había nada más importante, ni ninguna posesión adquirida que fuese más importante
que Jesús. Porque ellos estaban dispuestos a dar su vida, no por un pensamiento, no por una idea, no por un concepto, no por un criterio, sino por una persona, Jesús, su Salvador, su Redentor, su roca firme, su piedra viva, la roca que le sostenía, su cosa más preciosa. Amén. Ponerse de pie, por favor.